Bien, vamos a compartir pantalla entonces y vamos a hablar de la norma internacional de contabilidad número 16, también conocida como NIF 16, que básicamente desde el punto de vista contable financiero está orientado a determinar este valor o a entender cuál debería ser el valor de la propiedad, planta y equipo o el activo fijo en este caso, ¿no? De esta manera, entonces, esta norma, ¿no?, habla y está orientada a todo aquello que se representa bajo este denominativo de activo fijo o también denominado propiedad, planta y equipo. Dentro de ello, entonces, la norma contable tiene estas 5 partes que son, de alguna manera, el resumen de esta norma y que parte de definir qué es la propiedad, planta y equipo, ¿no? El PPE, que de alguna manera la mayor parte desde el punto de vista financiero lo conoce como propiedad, planta y equipo. Esta norma entonces está compuesta principalmente por una definición, ¿no? Esta primera parte entonces está compuesta por una definición orientada principalmente al activo fijo tangible, enuncia ciertos criterios de reconocimiento del valor de este tipo de activos, o por lo menos cuáles son los activos, y habla también un poquito de activos, ¿no? Activos fijos individuales en grupos y también activos fijos que están inventariados, ojo, que no es inventario, o si quieres, conocido más como activo realizable, que nosotros lo conocemos como inventario, ¿no? O también mercadería, si quieres, ¿no? Producto terminado también de alguna manera. Esta palabra inventario en esta norma está más orientado a aquellos activos fijos fungibles. Ayer hablábamos de algunos activos que puede ser que no estén en balance, pero sí necesitan el control, ¿no es cierto? Entonces ahí también esta norma habla del inventario de esta propiedad, planta, equipo, pero en nuestra realidad o nosotros en algún caso, ¿no? Como eh, estudiantes, nuevos profesionales, etcétera, podemos confundir esta palabra inventarios con el bien que va a ser puesto a la venta, ¿no? El inventario de mercaderías en algún caso. Aquí quiero que quede claro que si bien la norma habla de inventario, está hablando del registro que tienen que tener estos activos fijos tangibles, pero que no están en balance, pero sí tienen que ser controlados, ¿no? Una segunda parte de la norma tiene que ver con la medición, si quieren, el valor en libros, el importe en libros básicamente, y dentro de ello entonces el importe en libros tiene que ver con cómo se va a medir este valor, ¿no? Desde el punto de vista del costo inicial hasta inclusive los posteriores, que tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento y reparación de un edificio, por ejemplo. Eh, Hay particularidades en nuestra realidad que una vez que vos definas, por ejemplo, activo fijo edificio, por ejemplo, en tu balance, el servicio de impuestos en relación al decreto supremo 2451, que es el decreto que regula el impuesto a la utilidad de las empresas, ya no asume, o sea, ya no acepta de que el mantenimiento y reparación, por ejemplo, de un edificio, ya no sea parte del activo, sino sea un gasto, ¿no? Dentro de ello, entonces, esas particularidades en nuestro país, aunque esta norma, la norma 16, habla de que los mantenimientos, las sustituciones, inclusive, ¿no? Imagínate que estás cambiando un motor a un vehículo, ¿no? Que es una de las partes más importantes que es del vehículo, etcétera, debería ser parte del activo fijo. Pero en nuestra realidad hay este tipo de barreras que de alguna manera deben ser superadas, ¿no? Es así que este mantenimiento, por ejemplo, de los edificios es simplemente un gasto para la empresa y no sería considerada bajo la norma tributaria como parte del activo, pero o sea, según la norma contable, la norma 16, esos mantenimientos, esas sustituciones deberían ser parte del activo. El famoso overhead, ¿no? Que es básicamente, si ustedes ven, por ejemplo, una serie, hay en televisión por cable, por ejemplo, hay un canal, llamaremosle así, que tiene que ver con restauración de vehículos, si no me equivoco, es Turbo, creo que se llama el canal,
y dentro de ello muestran vehículos antiguos, etcétera, que se están reparando y tienen un valor 100 veces más inclusive del valor inicial. Entonces, eso se conoce como overkill, ¿no? Básicamente es sustituir la mayor parte, por ejemplo, del vehículo, del edificio y mantener, por ejemplo, en el caso de un edificio, aquí en La Paz tenemos el casco viejo, ¿no es cierto? No se puede construir un edificio si estás terminando con la fachada original, por ejemplo. Entonces, eso se conoce como overkill, ¿no? Es decir, restaurar todo, pero mantener la cáscara, para que me entiendas. Pero, te vuelvo a repetir, en el país hay normas, la norma tributaria, que una vez que hayas declarado el activo fijo, edificio principalmente, o vehículos en balance, todo el mantenimiento es considerado un gasto, ¿no? Ya más adelante, el día jueves, vamos a hablar un poquito de lo que es el revalúo técnico, y van a ver que inclusive en el revalúo técnico las normas tributarias no te permiten hacer libremente el revalúo técnico, y dentro de eso ese revalúo técnico en algún caso no tiene que pasar más del 50% tanto del valor inicial como de la vida útil, pero son normas especiales que de alguna manera el Servicio de Impuestos los pone aquí en Bolivia, y choca, si quieres, contra esta norma, norma 16, que habla de que todo aquello que es el desmantelamiento, el mantenimiento, la sustitución, etcétera, etcétera, debe ser parte del costo del activo, ¿no? Entonces vamos a aclarar un poquito más el día jueves cuando estemos viendo esto de revalúo técnico. Una cuarta parte que tiene que ver con la depreciación. Esta norma habla de la depreciación. Ayer hemos hablado un poquito de lo que es la depreciación. Desde ese punto de vista, entonces, reconoce este concepto de depreciación como el reconocimiento del uso o desgaste del activo, ¿no? Y de alguna manera, esta norma te faculta a que vos puedas eh, definir, si quieres, ¿no? El valor residual, inclusive. Ya en la parte, mañana vamos a hacer un poquito de depreciaciones ya, y van a ver ahí que la norma tributaria, por lo menos te faculta, diríamos así, a que el valor residual después de haber cumplido la vida útil del activo quede en uno. Pero en esta norma te dice, vos puedes definir el valor residual, ¿no? El servicio de impuestos sí te acepta también de que el valor residual no sea uno, pero hay ciertos requisitos, como que tienes que presentar con un informe de auditoría ciertos aspectos que lo vamos a ver ya cuando estemos viendo el revalúo o la depreciación, ¿no? También habla de usar vidas útiles genéricas a vidas útiles específicas, que mañana lo vamos a ver, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Usar un vehículo, imagínate que vos tienes un vehículo, no es lo mismo usar ese vehículo para tu uso personal, sales en la mañana, digamos, a trabajar, ya todo el día está en el garaje, si quieres, de tu trabajo, y en la tarde te vuelves con tu vehículo. No es lo mismo el uso y desgaste de ese vehículo que un taxi, por ejemplo, ¿no? Un taxi que todo el día está correteando con pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ello, en esta norma se faculta de que tú podrías inclusive determinar esa vida útil. Si para vos tu vehículo va a durar 5 años, un vehículo que esté destinado, por ejemplo, a este tipo de servicio podrá durar 2, 3 años, un año inclusive. Entonces, de alguna manera, en esta norma te faculta para que tú puedas definir no solamente el tiempo de vida útil, el factor de depreciación, el valor residual, que mañana lo vamos a ver cuando estemos viendo propiamente depreciaciones, ¿no? Y algo muy especial que tiene que ver con el deterioro del valor, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, con la volatilidad del mercado, ¿no? El caso, por ejemplo, de las computadoras, ¿sí? Vos te compras una licencia hoy día, tienes una licencia de, no sé, imagínate, del Office. Pone que te has comprado una licencia con Office 2018 en tu computadora, y has entrado hoy día a Internet, y el Internet te dice actualizar Office 2019, alguien te dice que el 2019 es mejor, por ejemplo, hacer diapositivas, etcétera. Actualizas y listo, tu computadora se ha bloqueado porque la licencia que tienes vos en tu computadora es para el 2018 y no 2019. Entonces, eso tiene que ver con la volatilidad de mercado, ¿no? De alguna manera hay equipos, computadoras,
equipos de comunicación, etcétera, que no estoy diciendo que no se usen, pero cuando sale la nueva versión, ese equipo ya es obsoleto. Y la obsolescencia tiene que ver con este valor de deterioro, ¿no? Que es distinto a la depreciación, ¿no? Pero tiene que ver con el valor de deterioro, ¿no? Inclusive este valor de deterioro tiene que ver con ciertos aspectos, como por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto cómo era el paso a desnivel que estaba frente a la Universidad Mayor de San Andrés, el monobloc, no era como es hoy, ¿no? Una plaza que se llama el Bicentenario, simplemente era el puente, ¿no? El puente JJ Pérez, creo que se llama el que baja de la 20 de octubre. Entonces, todas esas casas que hoy están al frente de la UMSA, ¿no? Donde hay restaurantes, etcétera, no tenían ya ningún valor porque no podía entrar ni vehículo a esas casas o a esos terrenos en su momento. Entonces, por una construcción, ¿no? Por un desarrollo técnicamente, ha habido un deterioro de valor, ¿no? De alguna manera, entonces, este deterioro también puede revertirse. El caso, vuelvo al ejemplo de estos terrenos que hay frente a la UMSA, que una vez que se ha hecho la plaza del Bicentenario, otra vez han tenido valor, ¿no? En este caso ha pasado lo contrario seguramente del deterioro. Entonces, de alguna manera, la norma contable habla de estos cuatro aspectos y dentro de ello, en cuanto a las definiciones, básicamente habla de lo que hemos visto ayer, ¿no? Dice que los activos fijos, ¿no? Los activos fijos tangibles son aquellos que están destinados a la operación de la empresa, ¿no? Es decir, todos aquellos bienes, etcétera, inclusive aquellos bienes que sirvan para arrendarlos, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, en el caso de empresas constructoras, esos andamios, por ejemplo, que ustedes ven, hay empresas que alquilan, ¿no? Hay empresas que inclusive inclusive de manera, ¿cómo te digo? Empírica, digamos, hay una tienda, valga el término así, un almacén, no sé cómo llamarle, donde venden herramientas para los constructores, los famosos albañiles, ¿no? Hoy el albañil necesita, digamos, una cortadora de cerámica, él no tiene esa cortadora de cerámica, pero va a la ferretería, al lugar donde están vendiendo este tipo de artefactos y se alquila inclusive. Esos amigos, por ejemplo, no estarán considerando esos bienes como un activo porque lo están alquilando, pero dentro de esto entonces, inclusive aquellos bienes que los puedes alquilar pueden ser considerados activos, ¿no? Ya sea que sean propios, ajenos o hay una combinación entre propio y ajeno, ¿no? Dentro de ello entonces, esta norma, la norma 16, contablemente y financieramente sustenta, ¿sí? Este valor o esta determinación del valor de los activos, ¿no? Como criterio general, habla entonces que estos activos fijos se deben reconocer, ¿no? En la empresa dentro de lo que de alguna manera va a proporcionar valor futuro. Si bien no va a proporcionar un valor económico como que estamos vendiendo, por ejemplo, sí va a ayudar a producir, por ejemplo, un producto, una máquina, ¿no? Un envasador en una fábrica, por ejemplo. Hoy estás gastando, invirtiendo en esa máquina, va a tener beneficio económico futuro, seguramente, ¿no? Una mejor producción, etcétera. Eso se conocerá como valor económico futuro y dentro de ello entonces deberán medirse, dice estos, ¿no? De manera confiable y fiable, ¿no? Dentro de ello entonces esta norma también clasifica en su segunda parte los tipos de activos y los tipos de activos que reconoce esta norma son los individualmente considerados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un vehículo, ¿sí? Que tiene, dice, una hoja de vida individual, un CARDEX si quieres, es importante, vamos a ver si no es hoy, mañana, porque es importante que cada activo tenga un CARDEX de mantenimiento, un CARDEX de información, etcétera, al igual que ustedes tienen, por ejemplo, seguramente su carnet de identidad, donde están sus datos, etcétera, es lo mismo, cada activo debe tener un CARDEX individual, ¿sí? Y este CARDEX dice debe estar acompañado en la duración del activo. ¿Para qué? Para que exista el control individual, ¿no? El control individual que tiene que ver mucho, principalmente, ya con otros aspectos, como por ejemplo el plan de mantenimiento, en el caso ya de activos fijos muy grandes, ¿no?
y que tiene que ver también seguramente con el plan de inversión y reposición de activo, ¿no? Computadoras, por ejemplo, hay empresas que siguen trabajando con equipos Pentium 1, por ejemplo. Para la casa está bien, pero para ya el trabajo, ¿no? Una Pentium 1, estoy hablando del año cuánto, 2005, pues habrá sido, ¿no? Y eso, 2005 habrá sido el último grito, si quieres, valga el término de las computadoras. Pero yo conozco secretarias que trabajan todavía con equipos Pentium 1, ¿no? Son 15 años que ese equipo está funcionando en la empresa y que la empresa no ha tomado en consideración la reinversión o la reposición de esta computadora, ¿no? Y ¿por qué? Porque no conoce, el gerente no puede estar en todo, ¿no es cierto? Entonces, no conoce qué equipos ya son obsoletos, qué equipos están deteriorados, qué equipos ya no son factibles, etcétera. Y ahí es importante el control uno a uno, ¿no? Y que de alguna manera tiene que tener una hoja individual, ¿no? Entonces, como ven, esta unidad de activos se relaciona mucho con la empresa, ¿no? La segunda parte o el segundo tipo que tiene que ver con aquellos activos homogéneos o activos iguales que de alguna manera se pueden determinar, ¿no? Una vida útil y similar, una depreciación similar, etcétera, ¿no? Generalmente los muebles y enseres, valga el término, en este término de enseres se agrupa perforadoras, papeleros, basureros. Imagínense, vean todo lo que está en un escritorio, por ejemplo, de una secretaria, ¿no? Entonces, todo aquello que no sea mueble, que no sea computadora, está considerado como enser, ¿no? Entonces, las lámparas, el vidrio inclusive del escritorio, hay algunas empresas también que exageran en registrar todo, ¿no? Dentro de ello, entonces, estos grupos se llaman grupos homogéneos, ¿no? Y como te decía, el grupo número 3 que tiene que ver con los inventarios, como su nombre lo dice en la diapositiva, ¿ves? Los consumibles o como gasto, ¿no? Que puede ser que duren menos de un año, pero también pueden ser más de un año, ¿no? De alguna manera, entonces, como ves el ejemplo, las botellas de las empresas envasadoras, por ejemplo, las estivas, las canastillas, de alguna manera, ¿no? Ciertos activos como los moldes, por ejemplo, en una empresa panadera, etcétera, son considerados dentro de este tercer grupo que no están en balance, pero que de alguna manera sí deben ser controlados, ¿no? Deben ser controlados en cuanto al tipo, ¿no? La cuarta parte, si quieres, hablaba de lo que es el valor, ¿no? El valor de los activos. Y dentro de ello, ¿no? Hablábamos que el mantenimiento, por ejemplo, en el caso de esta norma, te faculta la norma contable a que este mantenimiento sea parte del activo, ¿no? Caso, por ejemplo, de eh, una reparación de la fachada de un edificio, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, entonces, faculta esta norma a que, por ejemplo, como ves aquí en el ejemplo, tengamos 18 meses, ¿no? De tenencia del activo y 2 meses más de una gran remodelación en algún caso. Entonces, a partir del mes 20, tendríamos que tener otro valor del activo fijo en el cual se sume el valor inicial del activo más las mejoras. Pero te vuelvo a repetir, esto no se permite en el país, ¿no? De alguna manera puedes sustentar el derecho, pero el Servicio de Impuestos te pide y te exige muchos requisitos desde el punto de vista inclusive técnico de que de alguna manera la remodelación que vas a hacer del edificio, por ejemplo, pase el 50% del valor del activo. Entonces, en muchos casos esas reparaciones no pasan pues el 50%, ¿no? Imagínate que estás en la avenida Arce y tienes un edificio que vale $500,000, un poco difícil que la fachada, el acondicionamiento de la fachada sea más de $250,000, un poco difícil, ¿no es cierto? Dentro de ello, las empresas, para evitarse este tipo de molestias, diremos, de solicitar cierto tipo de tratamiento al servicio de impuestos,
Entonces, cumple nomás la norma y dice que lo registra como gasto de mantenimiento y no cumple la norma contable de que el valor debería ser parte del activo. Pero son particularidades que el país tiene, ¿no? De alguna manera, entonces, vuelvo a repetir, una vez que vos ya presentes en balance el valor del activo, técnicamente ya no podrías aumentar ningún valor más a tu activo, excepto aquello que signifique actualización, que lo vamos a ver mañana con la depreciación. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, inclusive, ¿no? Esta norma dice que los costos periódicos de mantenimiento, ¿no? De alguna manera deberían reconocerse como diferidos, ¿no? Es decir, en el futuro deberíamos ya tener pendiente de que estos mantenimientos periódicos van a ser parte del activo. Pero te vuelvo a repetir, no es el accionar tradicional de lo que es la empresa, ¿no? Inclusive todo lo que significa el desmantelamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ustedes han visto cuando han eh, puesto, digamos así, las torres del teleférico, han llegado unos equipos, ¿no? Unas grúas bastante grandes que de alguna manera, algunos se han quedado aquí, otros han vuelto a salir del país porque eran de alguna manera equipos que se han armado aquí en Bolivia, diríamos así, y se han desmantelado para ir seguramente a trabajar en otra región. Entonces, de alguna manera también este tipo de actividades de armado y desarmado de los activos deberían ser también, dice, parte del activo. De alguna manera, entonces, esta norma contable eh, habla básicamente del valor de los activos, pero en nuestro país por lo menos desde el punto de vista tributario, estas normas contables no están reconocidas, ¿no? Si bien como contadores, como financistas, como administradores debemos cumplir la norma tributaria y dentro de ello también se debe cumplir las normas contables, tributarias y financieras, lamentablemente en el país lo primero que pesa es la norma tributaria y esa norma tributaria no reconoce ni siquiera las normas nacionales. A muchos reconoce 4 normas de las 18 que hay en el país, ¿no? Y dentro de esas 18, la norma de contabilidad número 8 nacional, por ejemplo, que tiene que ver con esto, que es el activo fijo, no la reconoce, ¿no? Por lo tanto, prima la ley 843 y sus decretos supremos reglamentarios. Finalmente, en esta norma entonces habla de la depreciación y dentro de ello clasifica cierto tipo de activos como los activos totalmente depreciables, ¿no? Los activos con un importe depreciable o un valor residual, ¿no? Ampara el establecer una vida útil coherente, ¿no? Y dentro de ello también te faculta a que tú puedas depreciar de la manera individual y que puedas utilizar cierto tipo de métodos que mañana lo vamos a ver en relación a cada uno de los activos que tengas, ¿no? Entonces, de alguna manera especifica la forma de depreciación, ¿no? Te faculta que tú especifiques la norma de depreciación o la forma de depreciación, ¿no? Dentro de ello ya mañana vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Habla también de algunos valores, como el caso, por ejemplo, de edificaciones. Dice que los edificios deberían tener un valor, una vida útil de 50 años, por ejemplo, en la norma. Pero la norma nacional, el decreto supremo 2451 y en su artículo 22, por ejemplo, difiere un poco, ¿no? Mañana lo vamos a ver. Dice, en el caso del país, los edificios duran 40 años nomás. En el caso de la maquinaria, la norma nacional, la norma tributaria, dice 8 años. Aquí en la norma contable dice 20 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de equipos de oficina, ¿no? Equipos de oficina, la norma habla de 5 años, aquí se habla de 7 años, ¿no? En el caso del equipo de cómputo, aquí la norma habla de 3 años, pero la norma tributaria en el país habla de 4 años. Entonces, de alguna manera faculta este tipo de años de vida útil, esta norma contable, pero difiere en cuanto a lo que es la norma tributaria del país, que mañana lo vamos a ver. Pero haciendo una comparación entre las dos, mira, si ya la norma
tributaria reconoce también estos activos, reconoce que hay un año de vida útil. Lo único sería, ¿no? Ajustar esto, ¿no? Ajustar esto a la norma nacional o viceversa, y sustentar que así como se aplica la ley 843, el decreto 2451, se debe también aplicar la norma 16, ¿no? Pero eso tendrá que ver con un trabajo futuro seguramente con los colegios profesionales, tanto de administradores, contadores, economistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues de alguna manera esta norma nos ayuda a entender cuál es la forma de registrar también en el balance que ya mañana lo vamos a ver, ¿no? Esta parte ya es mucho más matemática, mañana lo vamos a ver, de alguna manera habla, por ejemplo, de ciertas normas de auditoría que lo vamos a chequear un poquito más adelante. Bien, si hay alguna pregunta hasta que cambiemos de diapositiva. Lick, Sí. buenas noches, Lick. Una consulta, Lick. Tal vez nos podría proporcionar algún modelo o ejemplo de el CARDEX que debería tener cada activo, porque, por ejemplo, en mi trabajo hay como más de 10.000 ítems entre activos fijos y fungibles, y entonces es complicado para una sola persona llevar un control eh, de todo ello, porque están destinados a diferentes responsables y es de uso continuo. Entonces, muchas veces ya han desaparecido, digamos, algún accesorio, por ejemplo, de alguna maquinaria o herramientas, de ese tipo de cosas. Sí, hoy día, pues si no empezamos a ver el tratamiento o lo que es básicamente la esencia del seminario, que es lo que tú me estás preguntando, que es la administración propia del activo, ¿no? Donde, si no es hoy, mañana vamos a ver la importancia de un manual de administración de activos fijos, y en ese manual vas a tener como guía, si quieres, vas a tener ciertos formularios. Ahí está el CARDEX, la hoja de alta, de baja, la hoja de depreciación, va a estar el manual de codificación, etcétera, etcétera. Lo vas a tener eso, y eso tendrías que aplicar. Obviamente es un trabajo de hormiga, ¿no? Para 10.000 ítems. Es por eso que las empresas no quieren, ¿no? No quieren de alguna manera eh, hacer esto, porque como tú te estás dando cuenta, es un trabajo de hormiga, ¿no? Y cuando te hablo de trabajo de hormigas, por ejemplo, si hoy como gerente yo decido de que se llene ese CARDEX, ¿no? Y tenemos, ponte, 100 computadoras, y que las computadoras tengan información de qué software tiene, si, por ejemplo, el disco está todavía funcionable o no, qué tarjeta de sonido tiene, qué tarjeta de video tiene. Imagínate un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo porque, como te digo, es importante esto para la planificación, no solamente operativa, de mantenimiento en el caso de las máquinas, sino también para la reinversión, ¿no? Es decir, 5 años se ha cumplido de que la computadora no es que cumpla la vida útil, sino que es productividad para la empresa. Lo que les decía el ejemplo hace un momento, secretarios que siguen trabajando con equipos Pentium 1, ¿no? Y hoy están en problemas porque ese equipo no puede conectar ni al internet y le están pidiendo teletrabajo todavía. Entonces, es difícil, es realmente difícil, es algo muy, muy importante, y como tú dices, ¿no? Imagínate, para 10.000 ítems hacer un CARDEX, tendrías que vos definir cuáles son los activos más importantes, quizá ellos hacerlos un CARDEX, y los otros, como decía la norma contable, agruparlos, ¿no? Sin CARDEX, porque será mucho, digamos, y ya, pero empezar a pensar en dar de baja, en reponer, etcétera. Pero lo vamos a ver, si no es hoy día, mañana, en cuanto a lo que es esto del manejo. Y también vamos a ver el manejo de un software sencillito, que es de activos fijos también, que es muy pirateadito aquí en La Paz, que es el sistema de administración de activos fijos SIGJAG, y que también es barata la licencia, ¿no? La licencia para estudiantes es apenas 200 bolivianos, ¿no? Y te da un año de licencia. Y para profesionales, $50, si no me equivoco.
Ya para empresas es $250, pero con servicio de mantenimiento anual, es decir, que de pronto mañana vamos a ver si no es hoy día el software y aparece un nuevo activo que no está en mi base de datos, es cuestión de llamar al programador y ellos te lo vienen a actualizar. A veces hay que invertir también en este tipo de herramientas, pero si no es hoy, lo vamos a ver mañana. No te preocupes, lo vas a tener en la plataforma del Classroom. No se ha habilitado todavía. En la plataforma del Classroom todos los archivos que estamos viendo y ahí lo vas a tener para que tú ya de alguna manera apliques este manual, etcétera, en lo que es la fuente laboral que tienes. Bien, continuaremos Ah, ya, entonces. gracias, Lick. Sí, porque en la parte pública es más el control más riguroso porque tenemos que rendir un informe trimestral a una entidad superior. Entonces, a veces ese es el problema de llevar un buen control de los inventarios. Eso sí, el manual específico, ¿no? Pero, a ver, mañana me vas a recuerdo, vamos a hablar un poquito de la parte también pública. Y desde la parte pública también hay ciertos factores, ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, presentar un cierto informe de activos a lo que es, por ejemplo, las gobernaciones, en el caso, por ejemplo, de hospitales, etcétera, y también al SENAPE, ¿no? El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, en lo que es, por ejemplo, vehículos, edificios, etcétera, en la parte pública. Mañana te voy a pedir que me hagas recuerdo cuando estemos hablando de esto, para de alguna manera también orientar la importancia también de hacer esta operación ya en el sector público, ¿no? Si bien vamos a hablar mucho del sector privado, mañana me haces recuerdo y vamos a hablar un poquito qué activos se tienen que presentar en cuanto a informe a las gobernaciones y qué activos al SENAPE, al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, ¿ya? Listo, mañana me haces Está bien, recuerdo, Lick, gracias. no me voy a olvidar. Gracias, Lick. Ya, listo, continuamos entonces. Ahora, de alguna manera entonces también hay particularidades en nuestra realidad, ¿no? Especialmente con estos activos fijos que se llaman los activos fijos, muebles e inmuebles que están registrados en los gobiernos municipales, ¿no? De alguna manera entonces hay impuestos inclusive que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es esta transferencia o manejo, compra, si quieres, o adquisición de estos activos que están, aparte de estar registrados en la empresa como activos, están registrados en los gobiernos municipales principalmente, ¿no? Dentro de ello, entonces, podemos hablar que el padrón municipal, ¿no? Las alcaldías tienen un padrón municipal, ¿no? Y en este padrón municipal se debe pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? El impuesto anual, ¿no es cierto? Y ese impuesto anual de las casas y vehículos, valga el término, tiene que ver con un pago anual y que el pago anual está en relación al valor en libros, ¿no? O el valor en tablas de la alcaldía y que de alguna manera debería estar registrado, sustentado también con el valor en el balance. Pero hay muchas empresas que no registran sus activos, ¿no? Como activos propiamente dichos de la empresa en las alcaldías. ¿Cuál es el beneficio de registrar en la alcaldía? Obviamente, como bien inmueble, como casa, está registrado en la alcaldía, pero no a propiedad de una empresa, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de registrar o enunciar que ese bien inmueble le pertenece a una empresa? Básicamente es que la depreciación te va a hacer bajar el valor del impuesto anual que se llama el IMPB, que es el impuesto municipal a la propiedad de bienes, ¿no? Que si tú presentas en tu balance esa depreciación de este activo, te va a ayudar a que el impuesto del siguiente año sea menor. Pero también hay que ver la realidad de las cosas, ¿no? Puede ser que yo en balance tenga una casa que valga, ponle $200,000, ¿no? Imagínate que vivimos por la 16 de julio y la casa cerca a las avenidas de la feria, etcétera, están valuadas, ponle en $200,000, que te estoy diciendo es bajito, ¿no? Pero $200,000. Si tú ves en los papeles de la alcaldía, esa casa debe estar
por lo menos con unos 30.000, 40.000 dólares, en el mejor de los casos la mitad, 100.000 dólares debe estar registrado en la alcaldía. Y el impuesto se paga sobre los 100.000 dólares, que se llama valor en tablas, ¿no? En la hoja, si quieres que enseguida te voy a mostrar, que sale de la alcaldía. Entonces hay que ver costo-beneficio, ¿no? Me conviene enunciar a la alcaldía que tengo una casa de 200.000 dólares y obviamente mi impuesto va a subir. Si es la respuesta es sí, entonces tienes que presentar tus balances para que la depreciación te ayude a bajar el impuesto municipal anual, que se llama el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Lo mismo pasa con los vehículos. Pero como no te conviene, hay muchas personas que no registran las construcciones que tienen en su terreno, valga el término, porque en muchos lugares se sigue pagando este impuesto en relación a el terreno y no así en relación a una construcción o al valor comercial de la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero si las empresas registraran principalmente los edificios y vehículos en la alcaldía como propiedad de una empresa, hay que presentar también la depreciación. Ahora, en cuanto al valor entonces del vehículo o de la casa en algún caso, para el traspaso de este valor, de este bien inmueble o mueble, en el caso de los vehículos, o un terreno, una edificación, etcétera, se debe presentar esa transferencia a la alcaldía municipal, ¿no? Y dentro de ello, entonces, de alguna manera, ¿no? Se debe pagar el impuesto municipal a la transferencia, que es distinto. Muchos confunden el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, que viene anualmente, con el impuesto municipal a la transferencia, que es por la compra y venta, sustentada con una minuta, ¿no? Compra y venta de bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, etcétera, y bienes muebles, vehículos, ¿no? Y cuando hablo de vehículos, estoy hablando desde un vehículo sencillo hasta inclusive tractores, a las alcaldías municipales de cada región, ¿no? Inclusive las acciones de derechos propietarios que no son activos, pero que de alguna manera están alcanzados por este impuesto municipal a la transferencia, conocido como IMT, y como te vuelvo a repetir, está orientado principalmente a esto, ¿no? A la transferencia del derecho propietario, ¿no? Y dentro de esta transferencia del derecho propietario, entonces, el comprador, de alguna manera, ¿no? Tendría que tener los papeles al día, ¿no? Desde el pago de impuestos, en el caso de los bienes, por ejemplo, el valor el catastro, etcétera, ¿no? Del bien para ser transferido, ¿no? Y dentro de ello, entonces, este impuesto a la transferencia debe pagarse en el momento de transferencia del derecho propietario, sustentado por la ley 2492, ¿no? Que es de alguna manera el Código Tributario, ¿no? Y la Ley Municipal Autonómica número 12, ¿no? Que de alguna manera crea estos impuestos. ¿Qué documentos debes presentar en cuanto a la transferencia o en el momento este, de esta transferencia de este bien, ¿no? Documentos que tienen que ver con las personas naturales, desde su cédula de identidad, ¿no? Hasta aquello que significa compra por o de una empresa, ¿no? Ya sean los representantes legales, los testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? También se debe presentar el documento de derecho propietario, conocido también como folio real, que te lo da derechos reales, ¿no? Y algunos documentos del inmueble, como por ejemplo, ¿no? Ciertos fotocopias mínimamente de los comprobantes de pago de impuestos, etcétera, de los 5 últimos años. Entonces, estos son los documentos. Como ves, este es el catastro. Aquí tienes la tarjeta de propiedad, que ha sido sustentada por el catastro, ¿no? El folio real, que te lo da derechos reales, y este es el que te decía, ¿no? El formulario de la alcaldía, donde se encuentran el valor, si quieres, el valor de tablas, ¿no? Y que generalmente este valor en tablas es distinto al valor de mercado. Aquí puede ser que tu casa en alcaldía valga 50.000 dólares, pero el valor de mercado puede ser que valga 200.000 dólares. Y este impuesto se tiene que pagar sobre el valor de el mercado, ya no sobre el valor que está en tablas, ¿no? Es algo que por lo menos la alcaldía de La Paz lo está haciendo, quizá la alcaldía del Alto todavía,
pero sí la Alcaldía de La Paz. Por eso, te das cuenta aquí, decimos, ¿no?, que la carátula notarial debe tener el mismo valor catastral, ¿no? El mismo valor catastral. De alguna manera, entonces, este impuesto es pagado. ¿Y por qué les muestro este impuesto? Porque de alguna manera, el valor que signifique comprar, por ejemplo, un terreno rural, en este caso 920.000 bolivianos, no va a ser el valor del activo, sino que para que este activo esté legalmente a mi nombre, yo tengo que pagar, además de los 920.000 bolivianos, el impuesto municipal a la transferencia, que es el 3% del valor del terreno. Debe pagarse también, dice, en algún caso, los gastos o los honorarios legales de protocolización, que te lo da un notario, y también el registro en derechos reales. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto es entonces el valor de mi activo? Cumpliendo la norma 16, es el valor del terreno más los gastos que signifique la transferencia de este bien. Es decir, 3% del impuesto municipal a la transferencia, 3% de 920.000, ¿no? Gastos legales, los 3.000, ¿no? En algún caso, y los gastos de registro del nuevo propietario en derechos reales, que es el 3 por 1.000, ¿no? Es decir, 3 sobre 1.000 por 920.000. Entonces, en este caso, el valor del activo ya no es solamente el pago que he hecho, sino todo aquello que signifique los gastos adicionales, por lo menos nuestra realidad, los gastos nacionales, hasta que esté legalmente constituido tu derecho propietario. Muchos consideran que el valor del terreno es lo que has pagado, los 920.000, y los impuestos, por ejemplo, lo toman como gasto. No está mal, no está mal, pero la norma contable te dice esto, ¿no? El valor del activo es el pago más todo lo que signifique la transferencia, por lo menos, del derecho propietario en nuestra realidad. Si bien, mira, no estamos hablando de lo que hemos visto hace un momento, que son mantenimientos, reparaciones, etcétera, por lo menos legalmente, sí, legalmente, el valor de tu activo no es solamente el valor de compra, sino aquello que signifique la transferencia del derecho propietario. Si yo no registro en derechos reales, ese activo puede ser vendido otra vez mañana. Entonces no es todavía tu activo. Si tú no pagas el impuesto a la alcaldía por la transferencia, en la alcaldía ese inmueble sigue perteneciendo a la persona que está vendiendo. Y pues ahí la mala fe, si quieres, del vendedor puede volverlo a vender. Técnicamente esto se conoce como estelionato, ¿no es cierto? El estelionato es vender a dos personas el mismo bien, principalmente bienes inmuebles. ¿Y por qué surge el estelionato? Porque hay mucha gente que paga el valor del terreno, ¿no? Paga el valor del terreno, y ya sea que se olvida o que no quiere pagar, por ejemplo, este impuesto municipal a la transferencia, no quiere registrar en derechos reales el bien, etcétera, le abre la puerta seguramente a la otra persona de que esté lista para hacer este delito penal que se llama el estelionato. Entonces, no es solamente, no es solamente la compra, ¿no? Sino de alguna manera, en este caso, ¿no? Quizá los activos de mayor valor, en este caso, los activos tangibles de mayor valor, que son los bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, y también los bienes muebles, automotores, para que estén legalmente constituidos en tu derecho y estén legalmente presentados en tu balance, ¿no? En tu información financiera, debe cumplir con estos requisitos de transferencia del derecho propietario. Si bien estamos viendo luego la base de la norma contable, estamos viendo una realidad que debe registrarse en el país, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con en este caso, los gastos, si quieres, que de alguna manera significa comprar un activo en fijo bien inmueble. Ahora, contablemente puede ser que registres como en este caso, mira, terrenos, los 920.000, honorarios como gasto, impuesto municipal a la transferencia como gasto. Pero mira, aquí es registrado el valor del activo, solamente el precio de compra. No está mal, pero no estaría cumpliendo la norma contable, ¿no? Y desde este punto de vista, profesionalmente y financieramente, pues hay que cumplir la norma contable, ¿no? Dentro de ella hemos hablado entonces que la norma 16 te faculta a que hagas esto, ¿no? El terreno no va a valer los 920.000, sino los 953.000
que significa el valor de compra, el impuesto municipal a la transferencia, los gastos notariales, que puede ser que lo registre como gasto, pero aquí lo estamos registrando como parte del activo, y el pago a derechos reales. Por lo menos estos dos, ¿no? Impuesto municipal a la transferencia y derechos reales, sí o sí deberían ser el valor del terreno. Estamos aplicando, si quieres, ¿no? Sobre la base, si quieres, de esta norma contable, ¿no? Entonces, esto sirve para sustentar de alguna manera ese registro contable que estés haciendo, ¿no? Si alguien te dice, ¿por qué registras así? Porque hay una norma, y la norma es la norma de contabilidad número 16, que me dice que el valor del activo no es solamente el valor de compra, sino todos los relacionados. Y si bien no estoy tomando en cuenta mantenimientos, reparaciones, etcétera, por lo menos estoy tomando, ¿no?, ciertos conceptos que significa que la transferencia del derecho propietario no se va a hacer solamente con el precio de compra, sino con aquello que significa registro, ¿no?, en los entes como la alcaldía y derechos reales, por lo menos de este bien que es el bien inmueble. Te vuelvo a repetir, casas, terrenos, etcétera, etcétera. En el caso de los vehículos, ¿no? Si tú alguna vez has visto, los vehículos tienen siempre el RUAT, ¿no? El Registro Único del Automotor, que es el certificado de propiedad, ¿no? Que es conocido como CRPVA, que es básicamente el registro o el carnet de propiedad, y también está registrado en las alcaldías, ¿no? Hay también un valor técnico, un valor residual, y si ves, por acá debe estar la depreciación. En este caso, entonces, hay una depreciación que la puedes manejar vos en relación, obviamente, de presentar a la alcaldía estos activos. Lo mismo pasa en el vehículo, ¿no? Un vehículo que vale 140.000 bolivianos y que tienes que pagar también el 3% del valor, en este caso, por el impuesto municipal a la transferencia. Te vuelvo a repetir, para que el activo quede a propiedad tuya, ¿no? Y gastos legales también. Entonces, en este caso también estamos registrando los 147.000 bolivianos como valor del activo. Lo mismo, puede ser que en la contabilidad se esté registrando de esta manera, ¿no? Pero lo más correcto seguramente será registrar de esta manera, ¿no? Un vehículo más su impuesto, más sus gastos notariales, y seguramente el valor del vehículo no solamente es el precio de compra del bien, sino los impuestos municipal. Como ves, aquí ya no hay derechos reales, pero de alguna manera el que regula la propiedad, por lo menos, del vehículo es el gobierno municipal. No es el caso, por ejemplo, de otros activos, como aquí tenemos, por ejemplo, una computadora, ¿no? Que de alguna manera lo compras, digamos, la computadora de un mercado informal, la Eloy Salmón, la 16 de julio, las Cejas del Alto, etcétera, que de alguna manera compras el valor, no te dan una factura, de alguna manera tendrás que hacer una retención de el impuesto, ¿no? Registrarás directamente en el equipo de computación, haciendo seguramente retención de impuestos, pagando el activo, etcétera, o en algún momento asumir el granting up, o si quieres, el asumir impuestos, ¿no? El granting up, que es básicamente que tú vas a pagar el impuesto por ellos. En este caso, entonces, de alguna manera estoy, dice, yo pagando por el vendedor el impuesto. ¿Para qué? Para que se registre financieramente en mis estados financieros, ¿no? De ahí entonces que si yo bien voy a pagar por la misma computadora real de 3.000, yo voy a asumir un impuesto, y este impuesto va a ser de que por lo menos contablemente valga un valor adicional a lo que le estoy pagando a mi vendedor, más un impuesto que yo estoy asumiendo. Y la formulita tiene que ver con esto, ¿no? El impuesto asumido significa que al pago que estoy haciendo, o al importe pagado, yo le debo multiplicar 8 sobre 92 y le debo sumar el mismo monto pagado, y ahí encuentro, dice, el valor de asumir impuesto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando viene una auditoría tributaria y ve, por ejemplo, que hay compra de activos, lo primero que tiene que ver es activo inmueble registrado en la alcaldía, debe cumplir lo que hemos hablado hace un momento. Si no es así, debe tener factura. Si no es factura, debe retenerse los impuestos. Y si no se ha retenido impuestos, entonces debes asumir el impuesto. ¿Por qué exige esto la auditoría tributaria?
Porque si tú compras un equipo de computación del Eloy Salmón, se presume que ese equipo ha llegado por contrabando. Y el hecho de que vos pidas una factura, retengas el impuesto o asumas el impuesto, nacionaliza el activo. Y esa nacionalización te da el derecho propietario. En balance deben estar registrados todos los activos fijos con derecho propietario. Así como tú compres vos de la 16 de julio, compres del mercado informal, mínimamente debes pagar el impuesto por ese activo y si no, simple y llanamente existe las medidas que signifiquen mínimamente incumplimiento a deberes formales, ¿no? Entonces, generalmente la auditoría externa en este rubro, por menos de activo fijo, lo que más viene a revisar también es la compra de activos, más allá de la depreciación, del control, etcétera. Y de alguna manera también su registro es similar al otro, pero como ven, el importe es distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo el pago de impuesto de esta compra de este equipo que generalmente viene del mercado informal, ¿no? El tipo de computación, celulares, algún otro aspecto más. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, vamos entonces a pasar a la tercera parte del seminario, ¿no? Una media horita más. Y vamos a empezar a ver qué es propiamente el sistema de administración de activos fijos, ¿no? De alguna manera, entonces, este sistema de administración es la esencia de este seminario. Si bien hemos visto cosas financieras, etcétera, la esencia de este seminario es que tú conozcas cuál es este sistema de administración de activos fijos, por qué se tiene que tener una unidad de activos fijos, cuáles serán los procedimientos mínimos que signifique, ¿no? La, el manejar, si quieres, estos activos fijos, ¿no? Entonces empezamos a compartir pantalla. Como tercera parte del seminario, entonces, ya entramos ahora a entender qué es el sistema de administración de activos fijos, ¿no? Dentro de ello, entonces, podemos entender que sistema es la secuencia de partes que se autorregulan, unas dependen de otras, entiéndase por administración a todo aquel proceso planificado, organizado, ¿no? Controlado y dirigido, ¿para qué? Para manejar en este caso esos bienes que hemos visto, ¿no? Conocidos como activos fijos, como conocidos también como propiedad, planta y equipo. Ahora, este sistema, entonces, como ves, es un conjunto de partes. Este sistema tiene que ver primero con procedimientos formales, ¿no? Lo más básico, si quieres, de este sistema de administración de activos fijos tiene que ver con procedimientos formales, ¿no? Y un procedimiento formal, por ejemplo, es, ¿qué pasa si mañana eh, tenemos un nuevo personal, una secretaria, por ejemplo, ¿sí? La secretaria no va a parar, no va a trabajar sin equipos, ¿no? Todo, le entregarás una computadora, le entregarás una silla, le entregarás, eh, no sé, todo el equipo que significa. Entonces, esa entrega ya es un procedimiento empírico quizá, pero se vuelve formal a través de un manual de activos fijos, ¿no? Ya sea en la parte privada, que de alguna manera no está regulada más que por la gerencia general en algún caso o la administración general, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Estado, está regulada ya por el sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Conocido como los sistemas SAPS, que tiene que ver con la ley SAFCO o las normas del sistema de administración financiera y de control gubernamental, SAFCO. Y dentro de ello, un subsistema también que tiene que ver con el sistema de administración de bienes y servicios. Y dentro de ese sistema de administración de bienes y servicios, lo que te exige, ¿no? También el otro subsistema, que es el sistema de organización administrativa, ¿no? El sistema de organización administrativa, conocida como SOA, ¿no? Que te exige
que los procedimientos tengan un cierto, unos ciertos procedimientos escritos y que de alguna manera esos procedimientos se llaman manuales específicos, ¿no? Y dentro de los manuales específicos podrá haber manual específico de procedimientos de entrega de activos, manual de procedimientos de cotización SICOES, ¿no? Compra de activos a través del SICOES, etcétera, que más adelante lo van a ver un poco más, ¿no? Y en las empresas privadas, ¿no? Ya un segundo nivel, diremos así, de estos procedimientos que tienen que ver con los sistemas de calidad total, ¿no? Los sistemas integrados, donde de alguna manera la calidad del procedimiento administrativo debe estar sustentada sí o sí con estos procedimientos formales, a través de formularios propiamente dichos, manuales, procedimientos, sistemas informáticos, etcétera, y que estos procedimientos formales están orientados principalmente al registro, la alta, baja, transferencias de estos activos fijos, desde una computadora hasta un terreno o un edificio como hemos visto, ¿no? Obviamente ahí tendrás que definir lo que hemos visto también hoy, ¿no? Aquellos inventarios que no estén en balance, pero que sí necesiten control, caso por ejemplo de herramientas en empresas grandes, ¿no? Ahora, estos procedimientos de alguna manera deben estar sustentados con políticas. Si bien el procedimiento es la forma en cómo vamos a hacer, ¿no? ¿No? La forma en cómo tienes que dar de baja un activo, cómo tienes que entregar un activo, las políticas de disposición tienen que ver con ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de que estemos trabajando en el área estatal, ¿no? Un hospital. Y de pronto, pues, no sé, vamos a suponer la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea aquí en Bolivia nos dona, ponle un vehículo ambulancia, y nos dice que ese vehículo ambulancia debe durar 5 años, y que una vez que haya cumplido los 5 años, esa ambulancia debe ser donada a otra institución de salud de menos categoría, un hospital de primer nivel, digamos, ¿no? Entonces es una política de disposición. Por más que vos quieras que la ambulancia continúe contigo, cumple los 5 años por norma y procedimiento de la Unión Europea, debe ser traspasada a un hospital de menos rango que vos, asumiendo que obviamente la misma Unión Europea te va a reponer un mejor activo. Entonces son políticas de disposición, ¿no? De alguna manera, ¿qué pasa si mañana se quema la impresora o se arruina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Se deben definir las políticas de disposición y las políticas de salvaguarda, ¿no? ¿Será responsabilidad de la secretaria, por ejemplo, que se haya quemado la impresora? ¿No? ¿Será que a su cargo tiene que estar la impresora o no? Entonces ahí de alguna manera las políticas tienen que ver también con esta salvaguarda. En la salvaguarda también estarán, por ejemplo, vamos a ver más adelante, la codificación, por ejemplo, de los activos, ¿no? ¿Cómo los voy a controlar en relación a qué sistema los voy a controlar? Los límites de competencia definidos, ¿no? Si yo te entrego, por ejemplo, un papelero, ¿será que primero es activo fijo? Segundo, estará en balance. Tercero, necesitará una política de disposición. Cuarto, hasta dónde, hasta qué punto llega la salvaguarda, ¿no? Yo conozco empresas estatales que cuando el trabajador se está yendo, inclusive no sé si es por falta de conocimiento o por cierta gana de fregar, diremos así, quieren que la engrampadora se entregue en las mismas condiciones que le han entregado al inicio. Una persona que está en de 4 años de trabajo, ¿no? La engrampadora está ahí, ya no grapa si quieres, ¿no? Pero le quieren hacer cargo a la persona que se está yendo y tiene que entregar un equipo similar al que se le ha entregado en las condiciones que le ha entregado, sin revisar o entender, por ejemplo, que ese activo ha tenido un uso constante. Entonces, a veces, no sé si por falta de conocimiento o por ciertas particularidades, inclusive políticas, ¿no? El trabajador para recibir, por ejemplo, su finiquito,
de su propio bolsillo tiene que reponer el activo, ¿no? Haciendo costo-beneficio, dice, prefiero pagar una engrampadora de 20 pesos que me descuenten 200 pesos que en su momento valía esa engrampadora. Entonces, de su propio bolsillo repone, cumple con la entrega de los activos y se da luz verde para el pago de su finiquito. Por ejemplo. Son cosas ilógicas y irracionales que alguna vez he atravesado, ¿no? Al ver esta administración de activos, pero de alguna manera ahí estarán los límites de competencia, ¿no? Obviamente, si se pierde un vehículo, sí, pues será una responsabilidad, ¿no? Pero una engrampadora, por ejemplo, ahí están los límites de competencia definidos, ¿no? Y, como les decía, la codificación que tiene que ver con la salvaguarda. Entonces, este proceso de administración, si quieres, de activos fijos, tiene que ver con procesos provisionales y definitivos, ¿no? En algún caso, un proceso provisional, ¿no? Por ejemplo, una cierta transferencia de ciertos activos comunes de una u otra empresa, y en algún caso un proceso, si quieren, ¿no? Definitivo que tiene que ver con ya el mantenimiento continuo de estos activos, ¿no? De alguna manera, entonces, estos procesos de administración de activos fijos están orientados principalmente al mantenimiento y a la salvaguarda o cuidado físico del activo y también su inspección física, el famoso inventario, ¿no? El famoso inventario de activos fijos, como te vuelvo a repetir, si bien estamos utilizando la palabra inventario, ¿no? Que generalmente, especialmente a los que han estudiado contabilidad, se les viene a la cabeza inventario de bienes para el mercado. Aquí estamos hablando de inventario o inspección física de los activos, ¿no? Ya sean sorpresas, etcétera, que de alguna manera, ¿no? Tienen que ver con estos registros físicos y contables que se han hecho de los activos, ya sea de manera provisional o definitiva, ¿no? Y estos registros tienen que ver con documentos, un documento que principalmente es, en algún caso, la ficha de Cardex para aquella persona que está haciendo el inventario o la inspección física. Otro documento, un documento, por ejemplo, de baja, de pronto se rompió la silla giratoria de la secretaria hace 3, 4 meses. En ese momento, el responsable de activos fijos le ha entregado un voucher, un recibo, valga el término, de baja de ese activo y le ha entregado una nueva silla. Entonces hay una baja y una alta que es un documento de respaldo, ¿no? Que de alguna manera es un registro, si bien de derecho propietario de la empresa, también tiene que ver con el derecho propietario, ¿no? O la responsabilidad de la persona, ¿no? Estos documentos, estos registros, de alguna manera asignan, ¿no? A instalaciones, ambientes y personas los activos fijos, ya sea en una unidad administrativa, en una unidad operativa, etcétera, etcétera. La unidad administrativa, ¿no? Los jefes de unidad y las personas deben ser aquellos que de alguna manera sean responsables de los activos y sean y tengan su actividad de alguna manera, ¿no? Prever la reposición, la baja, la alta de estos activos en el programa operativo anual de la empresa. Esta unidad de activos fijos, entonces, es aquella unidad encargada de llevar adelante, ¿no? Todas estas actividades, estos procedimientos que significan este proceso básico de administración de activos fijos intangibles, ¿no? Perdón, tangibles. Dentro de ello, entonces, por lo menos desde el punto de vista estatal, aunque también en la parte privada, el administrador general, el gerente general es el responsable, ¿no? De organizar esta unidad, esta persona, este proceso de administración de bienes inmuebles, ¿no? En algún caso de los activos fijos. Esta persona, el gerente, la máxima autoridad, llámese director, etcétera, en el caso de la parte estatal, es el encargado, ¿no? De esta unidad administrativa denominada unidad de activos fijos, ¿no? En algún caso, en otro puede tener otro nombre. Esta persona, este gerente, si quieren, es el encargado de organizar este tipo de
unidad, y dentro de ella entonces esta unidad, que es la unidad responsable del manejo de los activos fijos, tiene la función de organizar el funcionamiento y control de esta unidad, ¿no? La unidad básicamente de control de activos fijos. Entre sus funciones también está la conservación, el mantenimiento y salvaguarda de los activos. Dentro de su función también está tener por lo menos la documentación legal del activo mínimamente organizado en files, ¿no? Ya sea con fotocopias o de alguna manera, en el caso privado principalmente, con documentos que tienen que ver con la propiedad de bienes inmuebles en algún caso, o las facturas básicamente que tienen que ver con aquellos otros bienes que no son inmuebles, ¿no? Y ya en la parte estatal, ¿no? En la parte estatal, el envío de esta información al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, conocido como SENAPE, ¿no? Que de alguna manera tiene ciertas particularidades, ciertos límites que más adelante lo vamos a ver, ¿no? La MAE, o en algún caso la gerencia general, es el encargado del cumplimiento de estos procedimientos. En el caso del Estado, los servidores públicos entonces están, tienen bajo su responsabilidad el uso, custodia y preservación de estos activos, ¿no? También pueden informar de la demanda de este mantenimiento, pero estos servidores públicos están obligados al cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos de esta unidad de administración de activos fijos. Y en el caso de las empresas privadas, lo mismo, y si bien no se llaman servidores públicos, el empleado, valga el término, ¿no? Es el encargado del cumplimiento de las normas de manejo de activos fijos de la empresa. Como ven, no es gran la diferencia, solamente ciertos términos que tienen que ver con la parte estatal, ¿no? Y generalmente esta unidad de activos fijos, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sedes, por ejemplo. Aquí tenemos la unidad o el área de activos fijos que está subordinada, si quieren, a una unidad, a una gerencia administrativa financiera, ¿no? En este ejemplo, en sedes, por ejemplo, tenemos unidades de adquisición que están diferenciadas al control de activos fijos, ¿no? Pero de alguna manera esta división de funciones tiene que ver con un principio de separación de funciones, y ese principio tiene que ver con el control. No puede ser alguien que compre y controle los activos fijos en la misma área, ¿no? Como ves aquí, mira, alguien cotiza, alguien compra, alguien controla, alguien paga, alguien presupuesta y alguien registra. Eso en el caso, por ejemplo, de la parte estatal. Generalmente en las empresas privadas, contabilidad, digamos, es el que hace el presupuesto, el pago, etcétera. Y generalmente la unidad de activos fijos es el que hace la compra, o por lo menos la adquisición, es decir, el traer el activo y el control, ¿no? Lamentablemente aquí es donde surge el, la colusión, ¿no? La colusión, ¿no? Es decir, eh, los delitos en este caso. Todos se alían, si quieren, valga el término, para hacer la corrupción. Aquel que cotiza, aquel que controla, aquel que paga, está asociado en algún caso a un cierto delito de corrupción, y lamentablemente aquí es donde surge la corrupción, especialmente con ciertas normas que en otro momento lo podemos ver, ¿no? Que de alguna manera han hecho de que estas unidades lamentablemente sean, desde el punto de vista de unidad de transparencia, en el caso del Estado, las unidades las unidades más cotizadas para hacer este tipo de dolo o de corrupción. Pero de alguna manera entonces la unidad de activos fijos tiene que hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, ¿qué es un manual de procedimientos para adquisición de bajas, adquisición, altas, bajas e inventarios de bienes y o servicios, en este caso activos fijos, ¿no? Entonces, se entiende por manual a un procedimiento, ¿no? A un compendio, a un documento en el cual muestra, se determina cuál es el procedimiento de compra o adquisición de estos activos,
cómo debe darse el alta o el uso o entrega a algún responsable, cómo debe darse la baja o inclusive la inventariación de estos bienes denominados bienes activos fijos, ¿no? Entonces, el manual tiene por objeto normar, ¿no?, estos procedimientos y hacer que el manejo de estos activos sean eficientes y eficaces, ¿no? Obviamente en relación a las necesidades de mejora que requiera tanto la empresa, la infraestructura, el propio activo fijo. Entonces, el manual es un documento que de alguna manera, ¿no?, entiéndase por manual a un documento escrito, y que en este documento escrito se van a mencionar las formas de cómo manejar estos activos fijos en estos tres términos llamados principalmente adquisiciones, altas, bajas también, ¿no? De alguna manera, entonces, este manual es una guía de cómo nosotros debemos manejar estos activos. Dentro de sus objetivos específicos estará, por ejemplo, asegurar la incorporación de los activos, ¿no?, a la empresa, ¿no? De alguna manera, identificar estos activos a través de ciertos parámetros que enseguida vamos a ver, como el código de barras, los códigos QR, etcétera, ¿sí? Y atender también ciertos espacios, ciertas necesidades que tenga de alguna manera, ¿no?, la empresa en cuanto al equipamiento adecuado, y obviamente también un proceso de desarrollo de la empresa, ¿no? De alguna manera, entonces, generalmente este, este manual tiene que tener ciertas partes, ¿no? Generalmente tiene que tener una parte que signifique la gestión de adquisición y uso, enseguida vamos a volver a esto, ¿no? Tiene que tener una parte que es el cómo vas a incorporar este activo a el uso de la empresa, y obviamente la parte financiera, ¿no? En cuanto a la recepción, la alta, etcétera, la codificación, enseguida lo vamos a chequear, ¿no? Que de alguna manera nos va a orientar a también usar ciertos documentos, ¿no? Como por ejemplo el CARDEX, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera vamos a ver hoy día hasta donde nos alcance, si no mañana también. Entonces, vamos por la primera parte. La primera parte hemos dicho que el objetivo específico tiene que ver con la incorporación. Y la incorporación tiene que ver, por ejemplo, con cómo vamos a adquirir estos activos. Si bien es una responsabilidad, diremos así, de la unidad de activos fijos, la adquisición, no estoy hablando del pago, ¿no? La adquisición, que tiene que ver con la cotización, tiene que ver con el traer el equipo, tiene que ver con instalar el equipo, tiene que ver ya con que el equipo esté listo para ser entregado al responsable. Todo este proceso logístico se llamará adquisición. Y esta adquisición partirá de una solicitud de compra, ¿no? De alguna manera, la secretaria, por ejemplo, se le quemó la impresora, quien tiene que hacer la solicitud de compra de esta impresora será la unidad de activos fijos, ¿no? Esta unidad de activos fijos de alguna manera cotizará, hará probar seguramente esta adquisición, tendrá que hacer de alguna manera, ¿no? En algún caso alguna licitación, o en otro caso mínimamente cotizaciones, tendrá que hacer cuadros comparativos en una reunión con gerencia, en el caso del Estado en un comité, tendrán que sentarse a cumplir ciertos parámetros de adquisición en cuanto a cuadros comparativos de sobres A, sobres B en el caso de el Estado, es decir, precios, características del producto, y en el caso mínimamente de la empresa privada, una reunión seguramente con la gerencia administrativa para definir cuál es el mejor activo o cuál activo en cuanto a la cotización nos conviene, ¿no? Dentro de ello, entonces, estos cuadros comparativos serán bien importantes, ¿no? Y también con la comunicación al proveedor, ¿no? Ya sea de la adjudicación o la no adjudicación de la compra, ¿no? Y también tendrá que ver con la evaluación de proveedores y de alguna manera hacer también el beneficio de la evaluación de los bienes, o en algún caso un servicio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso entonces del abastecimiento?
El proceso del abastecimiento tiene que ver primero con definir un equipo, ¿no? Definir en este caso el equipo en cuanto al requerimiento. Si bien el responsable de activos fijos tiene que de alguna manera conocer, por ejemplo, ciertos requisitos en cuanto a la compra, ¿no? Eh, También tiene que asociarse o tiene que aliarse con personas que conozcan de las cosas técnicas de esta compra del activo o en algún caso, ¿no? Formar un comité, valga el término, ¿no? Formar un equipo con la persona que de alguna manera necesita este equipo. Quizá en el caso, por ejemplo, de comprar una impresora, no es, digamos, mucho la cosa técnica, ¿no? Pero estamos comprando, por ejemplo, una máquina envasadora, ¿no? Yo como administrador, como contador, como economista, quizá no conozco mucho de la cosa técnica del envasador. En ese momento, entonces, tendré que asociarme con la parte técnica, digamos, el jefe de planta, para el ingeniero de planta en algún caso, para definir el requerimiento, es decir, condiciones técnicas, ¿no? Del requerimiento, ¿no? En el caso del Estado, se llamará, por ejemplo, documento base de contratación, denominado DBC, en el cual se van a elaborar seguramente las bases de la compra, que actualmente se llama también bases de liquidación, es decir, los requerimientos del equipo que voy a comprar, ¿no es cierto? Luego, en un segundo paso, tendremos que definir la selección del mecanismo de compra. En algún caso hay un convenio marco, en el caso, por ejemplo, de comprar, no sé, ponte químicos, ¿no? En el caso químicos, en manera que necesitamos ácido sulfúrico, ¿no? Somos una empresa estatal, por ejemplo. Tenemos un convenio con la empresa de ácido sulfúrico de eucaliptos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, si ustedes han visto en el estado, todos los informes, papeles que te entregan vienen en unas hojas recicladas. Entonces hay un convenio de comprarle a Papel Bol, ¿no? La producción, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de lo que es el subsidio, todos los productos tienen que comprarlo a el CEDEM, ¿no es cierto? Entonces hay convenios. En el caso de la empresa privada, puede haber empresas del mismo rubro. Caso, por ejemplo, de eh, el grupo financiero Visa. El seguro eh, que necesita el banco Visa, ponte de su edificio contra incendio, no lo puede comprar de otra empresa más que no sea, por ejemplo, la vitalicia Visa Seguros, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede haber ciertos convenios que tienen que estar bien determinados, ¿no? La licitación pública, que es un término más, si quieres, eh, orientado al Estado, si quieres, la licitación, pero no es solamente exclusividad del Estado. Licitación básicamente es invitación, invitación pública, invitación privada, entiéndase por pública, que lo vamos a publicar básicamente en un medio de circulación nacional, un periódico, por ejemplo, y la invitación privada directamente a ciertos proveedores que pueden estarnos dotando eh, del activo, ¿no? Y la compra directa, que también en el Estado se llama por excepción, que en algún caso está orientada con la ley, inclusive el compro boliviano, la ley 181, que en otro momento lo podemos ver, etcétera, y que de alguna manera también ha hecho cierto nivel de corrupción en el país, ¿no? En el caso de la empresa privada también puede haber una compra directa, ¿no? Si no hay un procedimiento al amigo del dueño, por ejemplo, ya es una compra directa. Entonces, no nos alejamos tanto del aparato estatal como del aparato privado, ¿no? Una tercera parte en este abastecimiento o adquisición que tiene que ver con el llamado y la recepción de ofertas, ¿no? En algún caso, en el caso del Estado, hay una cierta fecha, tienen que presentarse a través del SICOES para comprar este tipo de activos, etcétera, ¿no? Hay una cierta fecha en la presentación de esta oferta, hay reuniones previas de eliminación de dudas en el caso, y en algún caso en la empresa privada también habrá un cierto llamado de ofertas a través de estos medios, ¿no?
Un cuarto paso que tiene que ver con la evaluación de ofertas. En este caso tenemos que ver, por ejemplo, ciertos criterios de evaluación en cuanto, por ejemplo, a calidad del producto, en cuáles son los beneficios que nos entrega, cuál es el precio, qué algo adicional me dan, como por ejemplo los servicios de postventa y mantenimiento, garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de la parte estatal, procedimiento similar, simple y llanamente que el cierto procedimiento mucho más estructurado que tiene que ver, por ejemplo, con la presentación de sobres A, el sobre A que es la parte técnica y el sobre B que es la propuesta económica, etcétera. Pero no varía mucho, ¿no? En relación a eso, entonces, las empresas privadas, como el caso de Soborse, por ejemplo, hacen también esta evaluación de ofertas en cuanto a lo que es algo similar a lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. Eso no quiere decir que estén aplicando la ley SAPCO, pero tienen de alguna manera los mismos procedimientos. Una vez que se seleccione el comprador, si quiere, perdón, el vendedor, se selecciona el proveedor, nos hayan convencido con sus ofertas, etcétera, se adjudica, es decir, se autoriza, si quieres, la compra de esa oferta que nos han hecho, ¿no? El sexto paso tendrá que ver con ya la recepción del producto, es decir, ver que cumpla con todas las características y condiciones que hemos pedido desde el paso 1, ¿no? Y finalmente el seguimiento y monitoreo de la compra, es decir, en algún caso tendrá que ver mínimamente con codificar, vamos a ver más adelante, ponerle un código QR, por ejemplo. Entonces, este es un procedimiento que tiene que ver con el abastecimiento de estos activos fijos, compras y que es de estos activos fijos y que la unidad de activos fijos generalmente los realiza, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí tenemos también una cierta especificidad a esta etapa 1, que es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Una etapa 2, como ves, lo que hemos hablado es cierto, convenios, ¿no? Licitación, ya sea privada, directa, por excepción, ¿no? Y también la etapa 3 que tiene que ver con todo aquello que significa el contacto con los proveedores, ¿no? Una cuarta etapa que básicamente es el realizar los criterios de evaluación en base a lo que hemos pedido, ¿no? Una quinta etapa que tiene que ver ya con la adjudicación, es decir, entregar, si quieres, ¿no? Otorgar a la persona que nos ha convencido en cuanto a lo que es el tipo de compra, ¿no? Que de alguna manera inclusive tendrá que ver con ciertos montos, ¿no? Y bueno, en la otra parte del manual o de los procedimientos de control de activos fijos que tiene que ver ya con la incorporación propiamente de los activos fijos. Aquí quedaremos en la incorporación. Si hay alguna consulta. Bien, las personas que no han mandado ayer su email, mándenmelo. Si no es por este medio del chat, por el WhatsApp pueden mandar su... O mejor quedaremos que todos por el WhatsApp en el grupo que les he adicionado, mándenme sus correos para que esta noche les direccione a lo que es la plataforma del Classroom para que ustedes ya puedan tener videos, más esta clase o esta